Un cordial saludo. Mi nombre es Nelson Enrique Sosa Giraldo, estudiante de la maestría en educación, especialista en gestión de proyecto, ingeniero y tecnólogo electrónico. Por medio de la presente les comparto la tutoría Competencia Literal en Lectura Crítica. La población a la cual va dirigida esta tutoría son los estudiantes de la licenciatura en Matemáticas, licenciatura en Filosofía, licenciatura en Lenguas extranjeras con énfasis en inglés y la licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de las Ciencias de la Educación de la UNAM, debido a que esta fue la población muestra del proyecto de grado de la maestría en educación, donde se hizo una implementación relacionada a la lectura crítica. A lo largo de esta tutoría, los estudiantes podrán relacionarse con la competencia literal de lectura crítica, de modo que en su acercamiento les permita comprender de qué se trata y al mismo tiempo desarrollar habilidades y destrezas necesarias para el aprendizaje, es decir, comprender de manera clara cuál es la información explícita del texto. Propósito de aprendizaje. Identificar los elementos que componen la competencia literal de lectura crítica, a partir de los conceptos expuestos a lo largo de la tutoría y de la realización de ejercicios relacionados a la competencia literal en situaciones particulares, ya que esta competencia literal es determinante y muy importante para los niveles inferenciales y los niveles críticos de la lectura crítica. En relación a la lectura crítica, podemos decir que está compuesta por dos elementos, la lectura y el pensamiento. Respecto a la lectura, hablamos de la competencia literal, la competencia inferencial y la competencia crítica. Respecto al pensamiento crítico, nos referimos a la habilidad que tiene el lector de generar sus propios conceptos, sus propias opiniones, un conocimiento autónomo, una disertación. La lectura crítica no solo nos permite leer un texto de manera recorrida, sino que también, como lo muestra esta historieta, a través de una competencia literal, identificar todos los elementos que allí se presentan y de manera progresiva, a través de la competencia inferencial y crítica, generar sus propias conclusiones, generar una información más detallada, tanto explícita como deductiva y de pensamiento crítico de la historieta. Es decir, cómo el estudiante o el lector es capaz de trasegar por sus distintos niveles, de un nivel inferior a un nivel superior de la lectura. La lectura crítica está compuesta por tres competencias o por tres componentes. Tenemos un componente literal, es aquella lectura superficial en las líneas. Tenemos un componente inferencial, que es la lectura entre líneas, es decir, donde se deduce. Y una lectura crítica, que es detrás de las líneas, que es la competencia que implica evaluar y cuestionar. Es decir, es aquella donde la persona tiene sus propios conceptos, puede generar un conocimiento autónomo, puede generar un conocimiento propio. Entonces, ¿qué es la lectura literal? La lectura literal es aquella que nos facilita distinguir y reconocer todas las partes del texto. De manera sencilla, por medio de un parafraseo, el autor puede hacer una reconstrucción del contenido sin necesidad de alterarlo y conservando su significado. Los invito a ver este video donde de manera sencilla nos explican la lectura literal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y en este video corto y útil vas a poder distinguir las dos formas de la literacidad. ¿Dónde puedes encontrar textos literales?
La lectura literal está presente cuando compras electrodomésticos y lees el manual de instrucciones. O por ejemplo cuando vas a preparar un postre y tú sigues la receta. O incluso si tú lees la posología que trae un jarabe para la tos. La lectura literal es la comprensión de la información y de los hechos que están expresados directamente en el texto. Este es el primer y más básico nivel de comprensión lectora. Este es uno de los 3 niveles de lectura. Por otro lado está la lectura inferencial y la lectura crítica, pero hablaremos de ellos más adelante. Ahora debes distinguir las dos formas de lectura literal. La transcriptiva es cuando reconoces palabras o frases con un significado y este lo asocias directamente a su utilización. Y la paráfrasis es la traducción semántica del texto, o sea, el reconocimiento del mensaje. Ahora que ya conoces el nivel. Ahora pues terminando de ver el video, pasamos a la siguiente diapositiva, donde nos vamos a la finalidad de la competencia literal. Es decir, en síntesis, la finalidad de la competencia literal es hacer un recorrido rápido por el texto, una comprensión superficial de la lectura, entendiendo su vocabulario y entendiendo su significado de todos los términos allí planteados en el texto. Una interpretación lógica de las ideas, una creación de la estructura del lenguaje y su funcionamiento. El lector allí puede adquirir los elementos necesarios para implementar la comprensión de cómo funciona el lenguaje, cómo está constituido las oraciones y sus párrafos, es decir, con un conocimiento intuitivo y de sentido común que a través de la experiencia aplica la relación lógica de las ideas. Todos estos recursos son necesarios para que el lector pueda comprender la competencia literal de la lectura crítica. El aprendizaje significativo. A través del aprendizaje significativo, por medio de la lectura literal, la persona puede interactuar, puede comprender, puede saber el contexto e identifica los elementos propios de la lectura literal. En este párrafo podemos ver cómo cómo se puede identificar que hay una metáfora, que hay un simbolismo, que en su contexto tiene que ver todo y tiene que ver y está relacionado con la lectura inferencial. Vamos a ver el siguiente video que nos ayuda para aprender el aprendizaje colaborativo, valga la redundancia, ya que con la interacción y utilizando dispositivos y recursos digitales de aprendizaje permite la mediación y la interacción con otras personas. Vamos a darle play al video. Este es un pequeño test donde por medio de EducaPlay podemos practicar sobre la lectura crítica, sobre la lectura, perdón, la lectura literal. Volvemos nuevamente, volvemos nuevamente a la presentación. Mediante este texto de Augusto Monterrosa, hacemos una evaluación en la plataforma Quizzes, donde nos trae como autor a Fray Bartolomé Arrazola. Entramos también a Quizzes, lo podemos hacer. Y aquí podemos visualizar todo lo referente al texto anterior, donde nos harán unas preguntas relacionadas al texto que tiene que ver con la lectura literal. Allí pues pueden valorar los puntajes e interactuar con diferentes compañeros. Regresamos nuevamente a la presentación y en conclusión podemos decir que la competencia literal
Es la base fundamental para la comprensión de cualquier texto. Es decir, es una de las lecturas fundamentales para la comprensión y el entendimiento de un nivel inferior a un nivel superior. De igual manera, se destaca la importancia de que la información presentada en un texto se puede reconocer de manera sencilla, de manera entre líneas, por medio de la lectura literal. Es decir, nosotros podemos tener la habilidad de abordar una competencia literal de manera minuciosa para mejorar nuestro entendimiento y nuestra comprensión lectora, perfeccionando la lectura crítica. Nuestras referencias bibliográficas, tenemos aquí a Casani, Aproximación de la lectura crítica, a Maya Rico, Una práctica de la lectura crítica. Tenemos al Ministerio de Educación con el curso de lectura crítica, por medio de Quiz y la plataforma, a Fray Bartolomé Arrazola y a Cornell con el video del nivel de lectura literal. A modo de despedida, pues, los libros son el refugio para que los sueños no mueran de frío, de Fernán Gómez, La lengua de las mariposas. Muchas gracias, les agradezco por haber tenido la paciencia de atenderme.